Hola a todos y a todas, muchas gracias por dedicar un tiempo de vuestro día a ver este vídeo, un vídeo en el que queremos acercaros al nuevo número de la revista Ámbito, Revista Internacional de Comunicación, exactamente el número de otoño, que es ya el número 62. Es un monográfico que ahora vamos a ir desmenuzando, como no, con uno de los editores de este número, que es David García Marín. Él es profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos, que además me gustaría contar mucho de su currículum, ¿no? Pero voy a hacer un breve resumen porque es importante entender que las personas que están investigando, a la misma vez que investigan, pues también tienen docencia que muchas veces tiene que ver con eso, con su línea de investigación. Él da clases de nuevas tecnologías y sociedad de la información y también de géneros informativos de radio y televisión y de producción de programas de informativos en radio. Por eso quería mencionarlo, por esto de la radio, ya que evidentemente es muy importante y está muy relacionado con la temática central de este monográfico, que son los podcasts. Dos notitas de la biografía de David. Primero, y destacable, es que en el 2021 su universidad le otorgó el primer premio de profesores innovadores. Tanto tiene que ver, ¿no?, en la innovación con el podcast. Y otro segundo apunte, y que yo como profesional de la comunicación siempre me parece que es un valor añadido, es que durante casi 2 décadas pues estuvo trabajando como periodista radiofónico y director de diferentes emisoras de radio. Evidentemente eso, ¿no?, unir la docencia, la investigación y la profesión que tanto nos gusta en nuestra revista Ámbitos. David, lo primero, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, saludarte. No, muchísimas gracias a vosotros por abrir este hueco, este espacio para la reflexión también, para la divulgación y también para la promoción, ¿no? Para hablar un poco del monográfico. Así que yo encantado de estar aquí, un verdadero placer. Hablamos Muchas de gracias. que el monográfico es, bueno, antes de empezar, de entrar de lleno, quiero saludar también a mi compañero Daniel Rodrigo Cano, que además de estar en toda la operativa para que este vídeo salga perfectamente, bueno, pues es parte de la revista y bueno, vas a intervenir también. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Dani. Bueno, nada, de decir también que el número que ahora lo presentarás también está coordinado entre David, también con Raúl Terol de la Universidad Politécnica de Valencia y Madalena Oliveira de la Universidad Dominio. ¿Verdad, David? Sí, efectivamente. Además tienen este mismo perfil que decía Nuria anteriormente, que se acompasa, ¿no? O se relaciona mucho las líneas de investigación con lo que se imparte en la universidad, incluso con la faceta profesional. A ellos les pasa exactamente lo mismo, ¿no? Tanto Raúl como Madalena dan clases de radio e investigan sobre radio, sobre podcast, sobre lenguajes sonoros, en lo que a la comunicación se refiere. Con lo cual, bueno, pues los tres tenemos este perfil donde se acompasa, se matrimonia la línea de investigación con precisamente las asignaturas que impartimos. Y los tres, además de coordinar este monográfico, pues habéis abierto, ¿no?, este número con un artículo en la audificación del ecosistema mediático, radio, podcast y nuevas posibilidades sonoras, que abre este número. Y David, me gustaría preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué hacía falta un monográfico sobre podcast? Hacía falta un monográfico sobre podcast, sobre audio en general, porque, y esta es una percepción que yo tengo y que mucha gente, muchos, digamos, académicos que estamos dentro del estudio del audio, tradicionalmente hemos venido arrastrando, ¿no? Y hemos tenido, que es que cuando hablamos de lo audiovisual, normalmente los estudios se centran mucho en lo visual y el audio es un poco el hermanito pequeño, ¿no? O el primo pobre, vamos a decir así, de la parte audiovisual. Esto es algo que además incluso en los planes de estudio, ¿no?, de las carreras de comunicación se ve, ¿no? Se ve como hay no sé si demasiadas, pero hay más asignaturas centradas en quizá la televisión, en quizá lo visual, claro, al calor también de los nuevos medios que son claramente visuales o mucho más visuales que sonoros, y sin embargo parece que el estudio de lo sonoro, el estudio del audio, el estudio de medios como la radio, como el podcast, pues ha quedado un poco más retrasado, se ha elaborado menos o se le ha prestado menos atención académica con respecto a otros medios como la televisión, totalmente visual, o como, por ejemplo, las grandes plataformas online que, bueno, pues al ser una interfaz gráfica de usuario, Internet, lógicamente,
digamos que beben mucho y que tienen un peso específico muy potente, todo lo que tiene que ver con lo visual, ¿no? Entonces, bueno, pues no ha habido, sí que ha habido otras revistas que han apostado por el campo de la radio, ¿no? Por el campo eh, de los estudios sobre lenguajes sonoros, sobre la utilización de la comunicación sonora en el momento actual, pero no han sido especialmente prominentes, ¿eh? No han sido especialmente prevalentes aquí en España, con lo cual yo creo que era una muy buena oportunidad para reunir no solamente un conjunto de artículos, sino también a un conjunto de expertos, de investigadores que estamos en este tipo de cuestiones y que yo creo que han conformado un monográfico de lo más variado y además donde, bueno, pues algunos de los nombres, ¿no? De los autores más relevantes del campo están ahí reflejados con sus últimas investigaciones en relación con esta materia. Hablas de que la imagen, ¿no? Eso, la imagen vale más que mil palabras y muchas veces se pone por encima. Sin embargo, un buen grito, ¿no? ¿Cuánto comunica un grito o un sentimiento expresado en voz en relación a una imagen, ¿no? ¿Qué aporta este nuevo género? ¿Porque lo consideras un nuevo género o en estos debates que hay dentro del monográfico se podría enmarcar como nuevo género o una suma o un cambio de género? Claro, me haces esta pregunta y anteriormente fuera de grabación me decías 15 minutos solamente. Wow, es que esto es para una clase entera. Esto da para una Una clase tesis. entera. Totalmente. Desde mi punto de vista, no es un género, es un medio de comunicación y es un medio de comunicación independiente, autónomo, con respecto a otras manifestaciones mediáticas, como pueda ser la radio o como pueda ser el blog, porque en el origen el podcast, los inventores del podcast allá en Estados Unidos no estaban buscando hacer radio por Internet, lo que estaban buscando era hacer blogs de audio. De hecho, el inventor, el que generó, ¿no? El que produjo el primer podcast, el que se considera el primer podcast de la historia, como no existía el nombre de podcast todavía, lo llamó blog de audio. Y eso está además puesto en una bitácora que hizo online y que todavía se puede visitar, ¿no? Entonces, claro, el objetivo eh, era desarrollar un modelo de comunicación mediante sindicación de contenidos, es decir, mediante suscripción automática y descarga automática de contenidos, algo que ya se hacía con el texto, algo que ya se podía hacer en forma de blog, pero hacerlo solo y exclusivamente con archivos sonoros. Ese era el objetivo de los pioneros, ¿no? De aquellos que iniciaron el podcast allá en Estados Unidos. Claro, luego el medio ha ido generando una cultura propia porque esto lo dicen todos los grandes expertos en medios de comunicación, todos los grandes estudiosos de los medios. Un medio de comunicación es la amalgama de dos capas o de dos dimensiones. Hay una capa tecnológica que está muy clara y que es muy evidente en el caso del podcast, que es la suma de el audio digital, el MP3 y el RSS, es decir, la sindicación de contenidos para la descarga automática. Esa es la capa tecnológica, pero luego hay una capa cultural, es decir, unos patrones, unas normas no escritas de producción, de distribución y sobre todo de consumo, de interacción del podcast, que son independientes y que son distintas a las que se dan en otras manifestaciones mediáticas. Esa es una de las claves, es decir, la cultura del consumo, la cultura de la distribución, pero sobre todo la cultura del consumo, de la interacción con el podcast, es totalmente distinta que la cultura de consumo de la radio. Por eso el podcast es un medio distinto, independiente a la radio. Pasa lo mismo, aunque el lenguaje sea el mismo, ¿no? Porque tanto la radio como el podcast están utilizando el lenguaje sonoro. Aquí nadie duda de que la tele y el cine son medios diferentes, pero utilizan el mismo lenguaje, es el lenguaje audiovisual, ¿no? Claro, el patrón de interacción con la televisión no tiene nada que ver que cuando estás consumiendo el mismo contenido en el cine. El cine es un consumo más social, es un consumo en pantalla grande, eso lo cambia todo, igual que cambia todo el consumo con auriculares, que se hace fundamentalmente en el caso del podcast, no tanto en la radio, que tiene una escucha más colectiva o más comunitaria. Entonces, desde mi punto de vista, no es un género, es un medio que utiliza géneros que vienen de otros medios y que poco a poco, conforme vaya aquilatando una trayectoria, va a ir generando géneros y formatos nuevos. Pero fíjate, David, que incluso en el mismo número hay algunos artículos que parten de esa radio, ¿no? Como primer elemento central, ¿no? Y además llama mucho la atención que justo hace 100 años de esa idea de esa primera radio de educación de México, ¿no? Que hace justo 100 años que se fundó, y cómo ahora llega a esa parte más que
que no sé si lo permite la tecnología, que es lo que le han hecho diferencial, ¿no? Que es el podcast a través del streaming, ¿no? O sea, esa gran diferencia. Y también, como apuntáis en el número, la idea del branded, ¿no? Que también está muy referenciado aquí. Y también la otra parte que me parece también interesante es la gran diferencia, como también apuntabas, entre no solamente el consumo, sino también la fidelidad, ¿no? Porque es verdad que el podcast permite esa creación de comunidad que es un hecho diferencial con respecto a otros medios incluso, ¿no? O sea, que hay una correlación entre muchas de las cosas que cuentas y un debate abierto sobre si es radio o si el podcast son medios muy distintos, ¿no? También eso es curioso. Sí, bueno, en este sentido hay que decir que aquí en España quizá tengamos una visión un tanto diferente con respecto a Estados Unidos, donde el medio se ha sentado y es mucho más profesionalizado y desde mucho antes con respecto a lo que tenemos aquí en España. Aquí el problema, entre comillas, que ha habido es que para mucha gente, claro, cuando mucha gente entraba en un repositorio de podcast, ahora ya menos, o digamos que ese efecto se ha mitigado un poco, pero durante mucho tiempo cuando uno entraba a una plataforma de podcast, ¿qué era lo primero que veía? Lo primero que veía eran productos radiofónicos introducidos en forma de podcast. Claro, cuando tú oyes un programa de radio como podcast, ¿qué estás oyendo? ¿La radio o estás oyendo un podcast? Estás oyendo un podcast. Lo que pasa es que el contenido procede de otro medio. En una plataforma como iVoox, por ejemplo, hay una enorme cantidad de documentales que vienen de la televisión, que están con el audio capturado y subidos como podcast. Cuando tú oyes eso, no estás viendo un documental, estás oyendo un podcast. Claro, entonces, esa confusión entre radio y podcast aquí en España puede venir de que, claro, cuando uno entraba a una plataforma de podcast, lo que veía era la radio. Entonces, eso, digamos, indirectamente o eso de manera un poco subyacente, mandaba el mensaje de que el podcast era una manera diferente de escuchar la radio. Cuando eso es un fenómeno de remediación, es decir, es meter un medio dentro de otro medio. ¿Qué pasa cuando escuchas el audio de un programa de televisión, de un debate electoral, por ejemplo, en televisión española, lo escuchas a través de Radio Nacional de España? ¿Estás viendo la tele? No, estás oyendo la radio, pero el contenido viene de otro medio. Remediación, meter un medio dentro de otro medio, ¿no? Bueno, pues eso es lo que pasa cuando coges un programa de radio y lo subes como podcast. Lo conviertes en podcast. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista tecnológico, aunque el contenido venga de otro sitio, desde el punto de vista tecnológico, el patrón de interacción con el medio ya es distinto. Yo sé que no todo el mundo, no todos los académicos están de acuerdo con esta visión, quizá un poco tecnocéntrica de la definición de podcast, pero es que, claro, en este caso, esa tecnología provoca que la manera de interactuar, o sea, la cultura de la interacción con el medio sea también diferente. Entonces ya desborda todo lo que tiene que ver con la tecnología y nos vamos a patrones de consumo diferentes que provocan que esa especie mediática sea otra cosa con respecto a la radio, ¿no? Bueno, yo creo que ya el que haya escuchado hasta aquí tiene muchas ganas de saber de podcast y de mejorar, ¿no? En su concepto de lo que significa, incluso ponerse a hacerlo, ¿eh? Estoy segurísima. Pero para que todavía se queden con un poquito más de ganas, no sé si podrías, David, resumirnos un poco, mencionarnos algunas de las líneas de los distintos artículos de qué se va a encontrar cualquiera que vaya a hojear el nuevo número de ámbitos. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el foco no estaba puesto solamente en el podcast, estaba puesto también en la radio y en otras manifestaciones o en otras posibilidades mediáticas que se basan en el sonido. Pues, por ejemplo, lo que tiene que ver incluso con la utilización de los altavoces inteligentes, ¿no? Con producciones hechas ad hoc para altavoces inteligentes, que, bueno, pues en este caso no hemos tenido ningún paper, ninguna propuesta relacionada con esa temática, pero eh, un poco la idea era ofrecer la posibilidad de escribir, de mostrar investigaciones en todo el amplio rango que nos ofrece el audio digital y analógico incluso en este momento, ¿no?
El monográfico consta de 6 artículos, los 2 primeros son revisiones de la literatura. Es una manera muy canónica, ¿no?, también de empezar monográficos, es decir, haciendo una especie de estado del arte desde diferentes puntos de vista, porque son 2 revisiones de la literatura, pero que son complementarias entre sí. La primera es más general, la primera es la que firmamos los autores de la coordinación, ¿no?, los coordinadores de este monográfico, y lo que hemos hecho es un repaso de gran parte, ¿no? Bueno, pues aquí hemos intentado ser lo más exhaustivos posibles de la investigación que sobre podcast, específicamente sobre podcast, se ha publicado desde el origen del medio en el año 2004 hasta la actualidad, tanto en España como en Portugal. Y hemos querido conceptualizarla o caracterizarla desde un punto de vista, digamos, hispano, por un lado, portugués, por otro lado, y luego desde el punto de vista comparativo, estableciendo, por ejemplo, qué temas, bueno, primero, cómo ha evolucionado en lo que a la cronología se refiere, las temáticas más prevalentes y un poco las principales aportaciones de toda esa investigación. Ha habido algo que nos ha llamado poderosamente la atención, que es la enorme prevalencia de los estudios sobre podcast educativo. Es decir, al principio, en el origen, tanto en España, más en España todavía, principalmente en España, pero también en Portugal, sobre todo en origen, la investigación sobre podcast se centró fundamentalmente en el podcast como herramienta educativa, como herramienta para la innovación pedagógica. Y no fue, por lo menos aquí en España, no fue hasta la entrada del mundo profesional en el podcast cuando empezaron a proliferar estudios desde la dimensión comunicativa, no tanto desde la dimensión educativa. Nos ha llamado la atención. El segundo de los papers tiene que ver con esa revisión bibliográfica relacionada con podcasts narrados por mujeres, podcasts presentados por mujeres podcasters, con un aspecto, bueno, antes Dani ha comentado algo en relación con ello. A mí ha habido un elemento que me ha llamado mucho la atención en relación con esta investigación, que es el podcast como espacio de activismo, como espacio con el propósito de contar esos relatos que se quedan fuera del relato de los mass media, ¿no?, del relato de otros medios, ¿no? Con lo cual estamos hablando no solo de el podcast como una herramienta de activismo, sino también de empoderamiento, en este caso empoderamiento feminista. El tercero de los papers tiene que ver con la producción, es un estudio de la producción de branded podcast, en este caso en nuestro país, que nos dice que todavía queda camino por recorrer, porque no son muchas, ¿no?, las aportaciones, no son muchos los trabajos que apuestan por esta manera de hacer marketing, ¿no?, o de que las marcas, digamos, apuesten por la fuerza del podcast como contenido incluso emocional para comunicar o para, digamos, promocionar los valores de la propia marca, ¿no? Luego hay un mini bloque de dos papers que tienen el mismo tema, el mismo objeto de estudio y prácticamente la misma metodología, que van o que giran en torno al campo de la ficción sonora, es decir, de el podcast como elemento, como medio de comunicación que potencia un género olvidado durante muchas décadas en la radio, como es la ficción sonora. Yo lo recomiendo especialmente porque coloca en una cartografía, un mapa de cómo se está haciendo ficción sonora en España en este momento. Y luego, lo decíamos anteriormente, la prevalencia del podcast educativo y del audio educativo, que viene reflejado en ese último paper con el que se cierra el monográfico. Como vemos, son diferentes temas, diferentes aspectos que se profundizan y que colocan un poco ese mapa, esa cartografía, esa ruta por donde tenemos que pasar a la hora de conocer cuál es la situación actual de este medio, del podcast y del audio en general, pero sí que es cierto que hay un hilo conductor en prácticamente todos estos artículos que se centran más en el podcast que en la radio y en otras manifestaciones sonoras que colocan eso, ¿no?, esa ruta de lo esencial que tenemos que conocer sobre cómo es la situación del podcast actualmente en nuestro país.
Pues sí, David, la verdad es que haces un gran resumen que entran ganas, ¿no? Evidentemente de leer cada uno de los artículos. Es cierto que después de estos artículos monográficos hay otros tres, ¿no? Que habéis incluido. Uno que además tienen una línea, ¿no? Uno más centrado en Facebook, otro más en Twitter y otro un poco, bueno, con esa contraposición de medios tradicionales y digitales para cerrar este nuevo número. Así que bueno, creo que hemos dejado ahí la guinda para que la gente tenga muchas ganas de entrar en este nuevo número de ámbitos. Así que bueno, muchísimas gracias, David, a ti y evidentemente también a tus compañeros que han, tanto Raúl Terol como Madalena Oliveira, que han formado parte de este monográfico. Muchas gracias, Dani, también a ti por siempre tus preguntas tan agudas. Y bueno, a todos vosotros, a todos los que nos habéis estado escuchando, que ya sabéis que ahí está el número nuevo y que vienen todos los autores, cualquiera que queráis localizar lo podéis hacer a través de redes sociales y que esto no solo sea una lectura, sino que al final también sea una forma de empezar nuevos vínculos académicos para que puedan dar lugar a nuevas investigaciones. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias, David. Gracias a vosotros. Un abrazo y un verdadero placer.